Bueno, pues vamos a ver este otro ejemplo en el que vamos a determinar la fórmula empírica y molecular, pero a partir de los datos de la combustión del compuesto que nosotros estemos buscando, del que nosotros vamos a buscar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Este tipo de ejercicio es muy típico, casi siempre en el examen nos cascan uno de estos, porque es más completo que el anterior. Cuando nos dan los porcentajes es muy sencillo, cuando nos dan la combustión pues es algo más completo. El primer paso, como siempre, es sacar las masas que hay de cada uno de los elementos en el compuesto del que nosotros queremos determinar la fórmula. Así que vamos a empezar a leerlo y nos ponemos ya manos a la obra. Dice que de la combustión de 29,6 gramos de un compuesto orgánico oxigenado se obtienen 52,8 gramos de dióxido de carbono y 21,6 gramos de agua. Toda combustión, y eso me lo tengo que saber, se escribe poniendo aquí como reactivo lo que combustiona, es decir, lo que yo quemo, y le añado oxígeno, ¿vale? Ahora, como producto de la combustión me va a salir dióxido de carbono y agua. Es cierto que en algunas circunstancias no sostiene uno de los dos. Si lo que quemo solamente tiene si lo que quemo no tiene carbono, si no tiene esto, pues eso no sale. O si lo que quemo no tiene H, pues entonces no sale no sale agua, perdón. Pero como lo que yo voy a quemar aquí ahora es un compuesto orgánico oxigenado, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Al tener carbono e hidrógeno, lo del oxígeno da igual, al tener carbono e hidrógeno sé que se van a obtener tanto moléculas de dióxido de carbono como moléculas de agua. Bien, entonces lo que yo digo es que cada vez que me digan que se produce la combustión de un compuesto, pues yo sé que voy a tener que poner ahí el compuesto más todo esto. Esto es como una especie de plantilla. Ahora, debajo de cada uno de los compuestos, pues voy a ir poniendo las masas que me dicen. Combustión de 29,6 gramos de un compuesto orgánico oxigenado. Pues eso va aquí. Se obtienen 52,8 gramos de dióxido de carbono y 21,6 gramos de agua. Vale. ¿Cuál era nuestra tarea en busca de la fórmula empírica? Pues nuestra tarea era, como primer paso, escribir las masas que correspondían a cada uno de los elementos. Me deja un hueco grande ahí, es por algo. El primer paso es sacar la masa de cada elemento. Es decir, yo quiero saber de carbono, de hidrógeno y de oxígeno cuántos gramos hay. Porque lo voy apuntando aquí. Aquí pondré la masa de carbono, aquí la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno. Vale, pues esa es nuestra... ese va a ser nuestro cometido. Obtener la masa de cada elemento. ¿Por qué me he ido aquí adelante? Porque muchas veces para comprender bien lo que tengo que hacer, tengo que conocer a dónde quiero llegar. Bueno, pues a donde quiero llegar es a esto, a sacar las masas de cada elemento. Ahora, ¿cómo? Pues con esto teniendo en cuenta esto que os voy a decir. Cuando se produce una reacción química, las moléculas entre sí chocan y se rompen. Y luego los átomos, es decir, cuando más que significa, significa que las moléculas de C, X, H y Z chocan con las de O2 y se rompen, de manera que me van a quedar los átomos de carbono por un lado, por otro lado los átomos de hidrógeno y por otro lado los átomos de oxígeno, sueltos, todos aquí apelotonados. Así como si tuviera mucho C, 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 H, 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 O. Luego eso es como consecuencia de que se han producido ahí colisiones.
Luego, ¿qué va a pasar con estos átomos sueltos de cada uno de los elementos? Que se van a recombinar entre sí. Se van a ir cogiendo esto así. Y esto. Y ala, y dice, un átomo de carbono con 2 de oxígeno, ¿qué me forma? 1 de CO2. 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno, ¿qué me forman? 1 de H2O. Entonces, al fin y al cabo, cuando se esté produciendo esa combinación, todo el carbono que había ahí, en el CXH y OZ, ¿a qué compuesto va a parar? Va a parar al dióxido de carbono, ¿verdad? Pues eso va a tener una consecuencia. Y es que si yo soy capaz de calcular la masa de carbono que hay aquí en el dióxido de carbono, indirectamente también estaré calculando la masa de carbono que hay ahí en mi compuesto orgánico, que justamente esa es la que yo voy buscando, que es esa. Y eso es porque todo el carbono del CXH y Z va a parar al dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo calculo la masa de carbono que hay ahí en el dióxido de carbono? Pues es muy sencillo, ¿vale? Lo voy a hacer aquí. Vamos a calcular la masa de carbono, ¿verdad? Primero, yo digo que la masa molar del CO2 es 12 más 16 por 2, y eso me sale 44 gramos cada mol. 44 gramos cada mol es del CO2, ¿vale? Ahora, 12 proceden del carbono y 32 proceden del oxígeno. Entonces, esto está referido a un mol, por eso se llama masa molar, porque es la masa de un mol, son los gramos de un mol. Entonces, en ese mol, la proporción es que por cada 44 gramos de CO2, nosotros tenemos 12 gramos de C. Así que en 52,8 gramos de CO2 tendremos X gramos de C. En vez de llamarlo X, pues lo llamamos MC, que es lo que nosotros vamos a calcular. Resolvemos. La masa de carbono sería 12 por 52,8 entre 44. 12 gramos de C por 52,8 gramos de CO2 entre 44 gramos de CO2. Muy importante que en química ya pongamos siempre todas las unidades. Tacho gramos de CO2 con gramos de CO2, hago la cuenta y sería 12 por 52,8 entre 44, pues 14,4 gramos de C, ¿vale? Y esos 14,4 gramos de C ya los podemos escribir aquí abajo. Segundo, lo que vamos a hacer es sacar la masa de hidrógeno. Con el mismo razonamiento, todo el hidrógeno que hay ahí, ¿a qué compuesto va a parar? Pues va a parar al agua. Así que calculo la masa molar del agua, que es 2 por 1 más 16, en total 18 gramos mol. Esto está referido a un mol. En un mol, de los 18 gramos de agua, 2 son de hidrógeno y 16 son de oxígeno. Así que yo digo aquí que si en 18 gramos de agua tengo 2 gramos de H, en 21,6 gramos que tengo ahí, tendremos MH gramos de hidrógeno. Con lo cual, escribo 2 gramos de hidrógeno por 21,6 gramos de agua entre 18 gramos de agua. Y la cuenta nos sale 2,4 gramos de hidrógeno.
esos 2,4 gramos de hidrógeno, ya lo podríamos poner aquí. ¿Vale? Es decir, ahora mismo lo que sabemos es que en los 29,6 gramos estos de CX, H y Z, la masa de carbono que había era esta, 14,4. La masa de hidrógeno que hay es esta, 2,4. ¿Cómo saco entonces la masa de oxígeno que contiene? Pues la masa de oxígeno va a ser lo que hay en total entre carbono, hidrógeno y oxígeno, que es 29,6. Esto es de todo. Le restamos los gramos que son de carbono y le restamos los gramos que son de hidrógeno. A eso nos da 12,8 gramos de oxígeno. Siempre revisar que la suma de estas tres cosas me da 29,6, ¿vale? Que aquí sí nos da. No paséis al siguiente paso sin hacerlo, porque si no ya la estamos cagando ahí desde el principio. Entonces aquí pues es 12,8 gramos. Una vez ya tenemos las masas de cada elemento, que esto era lo particular de la combustión, cuando me daban el porcentaje, pues yo ponía pues a las 100 gramos de CX, H y Z, hay el porcentaje que fuese, pero ya en gramos de un elemento, no sé cuántos gramos de otro y no sé cuántos gramos de otro, ¿no? Y ya tenemos ahí las masas. Aquí es a través de este proceso. Cuando me da la combustión lo tengo que hacer así. Una vez ya tengo yo las masas de cada elemento, lo segundo es sacar los moles de cada elemento, que eso lo hacemos dividiendo entre la masa molar de cada uno de ellos. La masa molar del carbono son 12 gramos partido por mol. La masa molar del hidrógeno es 1 gramo partido por mol. Si alguien se pregunta qué estoy haciendo esto. ¿Vale? Estamos haciendo esa cuenta. Y para el oxígeno divide entre 16 gramos mol. Hacemos las cuentas y apunto los resultados. 1,2 mol para el carbono, 2,4 mol para el hidrógeno y 0,8 mol para el oxígeno. Lo siguiente era sacar la relación molar entre elementos. Y para eso tenía que dividir entre el que estuviera en una menor proporción. En menor cantidad. Entonces divido 1,2 mol de carbono entre el que esté en menor cantidad, que es el hidrógeno, perdón, el oxígeno, y aquí me sale 1,5. 2,4 mol entre 0,8 mol y aquí me sale 3 y 0,8 mol entre 0,8 mol y aquí me sale 1. Bien, y yo dije ya que estos iban a ser los subíndices, ¿verdad? Pero ojo, es decir, en la fórmula empírica, que la fórmula empírica simplemente nos dice en qué relación están los moles de cada elemento, aquí yo tengo que poner pues que por cada un átomo de oxígeno hay 3 de hidrógeno, pero yo no puedo decir que haya 1,5 de carbono, porque ¿cómo es eso de que vaya un átomo y medio en una molécula? No, me lo decía uno de los postulados de Dalton, que los átomos se combinan en una relación sencilla, no se pueden combinar uno con uno y medio. Tienen que ser números enteros. Así que, ¿qué hago? Para que me salga exacto, duplico la proporción de todos. Como yo veo que aquí tengo uno que es decimal, ¿no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar este para que me salga exacto? Me tengo que multiplicar por 2, ¿verdad? Bueno, pues si a este lo multiplico por 2, lo multiplico por 2 a todo, porque si no estoy rompiendo la proporción. Entonces multiplico por 2 todos, todos, insisto. Esto sale 3, 6 y 2. Y esos esos tres números ya sí que van a ser los subíndices de la fórmula empírica. C3, H6, O2. Recordemos que aquí poníamos pues una N, una X, lo que queráis. Va a ser el multiplicador. ¿Vale? Voy a poner una X porque quiero. Una X no, que la había utilizado ya antes.
con lo de C, X, H y Z, voy a poner una A. ¿Vale? Bueno, pues esta es la fórmula empírica, ya la tenemos. Vamos a ver, con respecto a esto, que habrá alguno que diga, y yo voy a saber por lo que tengo que multiplicar para que me salga exacto. Oye, pues ve probando. Y si mira, y si te da miedo ir probando, te coges un POSIT y te apuntas esto. Paro. Vale, y aquí en el POSIT nos apuntamos para que aquí arriba, ¿sabes? Donde está el pegamento que luego se corre la tinta, pues ahí. Para que salga entero, multiplico todos por el mismo número, ¿vale? Y ahora voy a poner por lo que hay que multiplicar. Si alguno de ellos os sale 0,5, entonces hay que multiplicar todos por 2. Si alguno sale 0,3 periódico o 0,6 periódico, a ver, 0,33 o 0,66 o 0,67, entonces en ese caso vamos a tener que multiplicar todos por 3, porque así es como va a salir exacto. O si sale alguno 0,25 o 0,75, en ese caso hay que multiplicar por 4. Si os sale otra cosa, revisad cuentas, que no es muy común, la verdad. No es muy común que digamos, si ya os sale otra cosa. Entonces revisad cuentas, que casi seguro, pues que o he dividido a lo mejor la masa de carbono, la he dividido en vez de entre 12 entre 16, porque me he equivocado en algo de eso. O seguramente porque aquí en esta cuenta haya restado mal, o bien es porque aquí al hacer las proporciones estequiométricas estas, pues no he operado bien aquí en estas fracciones. Algo de eso tiene que ser. Pero no me pueden salir otros decimales que no sean eso. Va a ser muy raro. Bueno, como digo, la fórmula empírica ya la tenemos. Cuarto paso era hallar ese multiplicador. Pero antes me tenía que fijar a ver si en el enunciado me daban la masa molar del compuesto de que yo tengo que determinar la fórmula empírica, y no me la dan. Lo que sí, aquí os comento yo, que siempre voy a tener una parte del problema en el que está la información necesaria para sacar la fórmula empírica. Fijaos que nosotros hemos sacado la fórmula empírica solamente con esa parte. Y luego viene una información adicional que es para ya sacar la fórmula molecular. Puede ser que me den la masa molar, pero que aquí no me la dan, o me dan los datos suficientes como para que yo lo calcule. Esto es para sacar la masa molar, porque con la masa molar luego yo ya saco el multiplicador, que esta vez lo he llamado A, multiplicador, esta vez hemos dicho que lo hemos llamado A, y con eso ya podemos escribir después nosotros la fórmula molecular. Entonces, a ver de qué manera puedo yo aprovechar eso. Os digo las opciones que tenemos. Para sacar el multiplicador, que eso es lo que vamos a hacer luego en el paso 5, necesito la masa molar. Daos cuenta de que, mirad, aquí en el paso 5 lo que vamos a decir nosotros que el multiplicador va a ser igual a la masa molar que yo tenga del compuesto, la que me hayan dado, bueno, o la que yo calcule, entre la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, antes de poder sacar A, lo que yo tengo que hacer es sacar la masa molar del compuesto, porque la masa molar esta de la fórmula empírica va a ser
a partir de esto que yo tengo, 3 por 12 más 6 por 1 más 2 por 16. Entonces, ¿cómo saco la masa molar del compuesto? La masa molar del compuesto la vamos a sacar, bueno, la podemos conseguir de varias maneras. La mejor opción de todas es que viniese dada como dato en el enunciado. Bueno, eso sería un regalazo. La segunda opción es que nos dan como dato masa, volumen, presión o temperatura. Que entonces yo empiezo con esta fórmula, P por V igual a NRT, P por V igual a MRT entre masa molar, que aquí hemos cambiado los moles por masa entre masa molar, y ahora ya despejo masa molar igual a MRT entre PV, y ya está. Y ahí con esta fórmula es con la que yo calculo la masa molar del compuesto. O bien, si en vez de darme masa, volumen, presión y temperatura, en vez de darme masa y volumen me dan la densidad, la presión y la temperatura, yo cambio masa entre volumen, eso lo cambio por la densidad. Y la expresión me queda así. Masa molar igual a densidad por R por T entre P. ¿Vale? Esa es otra opción. Y la última es la opción que os doy hoy, que me dan tanto la masa como el número de moléculas. Es decir, me dicen que un determinado número de moléculas equivalen a una determinada masa. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, las moléculas las paso a moles, que los moles recordemos que era la N. Y segundo, ahora ya escribo que la masa molar es la masa que me han dado entre los moles eso que he calculado. Pero tengo que hacer los dos pasos. ¿Aquí en qué versión estoy? Estoy en la versión en la que me dan que 1,8066 por 10 elevado a 22 moléculas tienen una masa de 2,22 gramos. Pues al ataque ya sabemos de qué manera es, ¿vale? Por eso quería hacerlo así esta vez. Entonces, saco los moles, y pongo que 1,8066 por 10 elevado a 22 moléculas. No, lo voy a hacer con una proporción ya que antes lo había hecho igual. Es que lo iba a hacer con un factor de conversión, pero os lo enseño mejor para ser coherentes. Lo hago también con otra proporcionalidad, ¿vale? Yo lo que voy a escribir es que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas son un mol. Así que 1,8066 por 10 elevado a 22 moléculas será X mol. Lo puedo poner N. Y de aquí despejo N. 1,8066 por 10 elevado a 22 moléculas por 1 entre 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas y nos sale 0,03. Esperad que reviso. Correcto, 0,03 moles. ¿Vale? Y ahora ya, masa molar es masa entre esos moles. Como la masa es 2,22 gramos, pon ahí arriba, entre 0,03 mol. Pues ¿en qué unidad me va a salir? En gramos mol. Es decir, es una masa molar, 2,22 entre eso y es 74 gramos mol. Vale. Esta masa molar es la masa molar de compuesto. ¿Vale? Ya la tenemos. Así que nos podemos ir aquí ya a sacar el multiplicador. El multiplicador de la fórmula empírica. A igual a... hemos dicho que era la masa molar del compuesto, que han sido 74 gramos mol, entre... Y hacemos la cuenta de la masa molar de la fórmula empírica, que era 3 por 12, me voy fijando en eso, 3 por 12 más 6 por 1 más 2 por 16. 36 y 36, 6, 42 y 32
pues sale 74 también. 74 gramos mol entre 74. Pongo 1 ya directamente. 1, ¿vale? Esto no tiene unidades, pues son 1 con otro. En consecuencia, como ya tengo el multiplicador, la fórmula molecular es la fórmula empírica por 1, multiplicando todos los subíndices por 1. Así que la fórmula molecular del compuesto orgánico oxigenado que voy buscando es C3H6O2. ¿Vale? Fin del vídeo.